Bienvenida a nuestro segundo servicio en esta mañana de domingo, nuestro segundo servicio familiar. Los jóvenes, bueno, ya están saliendo allí los jóvenes para su reunión. Mientras están allí acomodando, cambiándose de lugar, le voy a invitar que vayamos a la palabra de Dios en esta mañana, dándole la bienvenida a los oyentes de Fuego AM y a todas aquellas personas que se conectan a través de las redes sociales de Fuego AM y de Pastor Diego García. Les saludamos desde aquí, desde la sede norte. Vamos a la carta a Tito, al capítulo 2. Tito, capítulo 2. El título del mensaje en la mañana de hoy es muy sencillo. Sé ejemplo, sé testimonio. Pero bueno, no incluye ahí la otra parte, pero sería decir, es lógico como cristianos, ¿no? Sé buen ejemplo, sé buen testimonio. Nosotros, todo lo que hacemos todos los días se convierte en influencia y se convierte en testimonio para las personas que hay a nuestro alrededor. Primero que todo, ese círculo de influencia, ¿cuál es? Su casa, su familia. Nuestros hijos aprenden por lo que nos ven hacer más que por lo que les hablamos. Y entonces debemos tener mucho cuidado en estar hablando muchas cosas o dando cantaleta en muchas cosas que realmente nosotros mismos no hacemos, no cumplimos, y ellos van a perder ¿qué? El respeto. La palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, por allí en el capítulo 23, cuando Jesús habla de la hipocresía de los líderes espirituales, ¿qué dice? Ellos ponen cargas más pesadas sobre la gente que ellos mismos no llevan. Eso es lo que nosotros hacemos muchas veces aún dentro de nuestra propia familia, con la vida de nuestros hijos, y es establecer esas normas, esas cargas que nosotros mismos no cumplimos. Entonces no hay respeto. Cuando no hay respeto, el respeto no es algo que se impone, sino que se gana con el testimonio. Un mensaje como el de hoy, de ser nosotros testimonio, es un llamado bien importante para nuestra vida, como familia, como padres de familia, como hijos, como hermanos, como primos, como vecinos, como empleados, como miembros de una compañía, compañeros de trabajo, como cristianos, miembros de la comunidad. Todo lugar donde nosotros estemos nos convertimos en influencia para otros. El apóstol Pablo escribe una carta a Tito. Este hombre es enviado como líder a Creta. Creta es una de estas iglesias que se levantó luego de que en Hechos, por allí en el capítulo 2, empezaron los que estaban en ese momento, en ese Pentecostés, y recibieron el Espíritu de Dios y la palabra de Dios, salieron a diferentes lugares a fundar iglesias. Esas iglesias, o entre esas iglesias, está la iglesia de Creta. Y allí en Creta, como en todo lugar, esto no es algo nuevo. A veces pensamos que esto solo nos está pasando a nosotros, o en la iglesia actual, o en la iglesia de este tiempo, y no es así. Esto ha pasado siempre. Entonces vienen las divisiones, las doctrinas equivocadas de cada uno, las interpretaciones equivocadas. Unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa, unos hacen otra cosa, otros hacen otra cosa, y la gente quiere ganar ¿qué? Seguidores, adeptos. Y entonces empieza a tratar de ganar el corazón de los hombres con estrategias o artimañas, podríamos decirlo, que son de la carne. Un ejemplo de artimañas de la carne. Hace poco predicamos aquí sobre el tema de Absalón. ¿Y qué decíamos? Absalón se paró entre el pueblo y el rey, y él se acercó y fue más allá de lo que iba su papá. Su papá recibía a las personas y las escuchaba, pero Absalón dijo, yo me quiero hacer cercano. Y como cualquier político que está en campaña, va y da el abrazo, el beso en la mejilla, y le dice a la persona, mire, mi papá no va a hacer esto. Mi papá, ¿cuándo le ha dado un beso a usted? Mi papá, ¿cuándo le ha dado un abracito a usted? Y la gente que está tan necesitada de afecto y de atención, entonces cae en ese error. Las estrategias y las artimañas que el enemigo pone en la mente es otro. Vamos a ganar el corazón de las personas. ¿Cómo puede usted ganar el corazón de las personas? Fácil. Si usted quisiera ganar el corazón de las personas de una manera humana, dígale a la gente lo que quiere oír, siempre lo que quiere oír, y la gente va a estar feliz y agradecida con usted. Pero cuando hablamos del tema espiritual, estamos hablando de la vida eterna de las personas, algo que, como lo decíamos ayer allí en Villabetel, algo que es de vida o muerte, la palabra de Dios que transforma, la presencia del Espíritu de Dios en las vidas. Así que usted no siempre va a hablar lo que la gente quiere oír, pero sí lo que necesita oír. Entonces hay una iglesia
La iglesia de Creta, hay divisiones, quizás ellos comunicaron a los líderes en ese tiempo y de pronto les dijeron, bueno, se nos está dividiendo la iglesia, hay gente que se está levantando, unos por un lado dicen otras cosas, unos por otro lado dicen otra, la gente está chocada. En medio de todas esas personas que querían para sí, para ellos, para ganar algo, para tener poder, para tener influencia, en medio de todo eso había un pueblo que tiene hambre y sed de Dios. Siempre va a existir un pueblo que tiene hambre de palabra de Dios, que tiene hambre y sed de la verdad. Por eso se necesitan hombres y mujeres, los obreros para la mies. Se necesitan esos hombres y mujeres que se levanten a hablar la verdad y permanezcan en la verdad. Entonces Tito es el escogido para ir a hacerle frente a esta congregación, a esta comunidad. Y cuando lo escogen, hermano, ir a ponerle frente a una iglesia que está establecida y que tiene divisiones y tiene problemas no es una tarea fácil, ni es la tarea que cualquier líder estuviera esperando. Yo quiero ir a dirigir una obra, quiero ir a dirigir una iglesia, por favor me da la iglesia más emproblemada, por favor me da la iglesia donde haya divisiones, donde todo el mundo esté allá, mejor dicho, manga por hombro, como decimos coloquialmente, me dan esa iglesia para ir a dirigirla. Claramente no es el deseo de ningún líder. Todo líder quiere empezar, y más en ese comienzo del liderazgo y del ministerio, donde las personas todavía tienen algo de temor y de inseguridad, pues todo el mundo quiere ir a un lugar donde no haya ningún problema. Pero quiero decirle algo. Donde haya 2 o 3 reunidos, dice la Biblia, ahí está el Señor y también están los problemas. Así que donde haya más, mejor dicho, con uno más aparte de usted, ya hay una diferencia. Siempre va a existir esa diferencia. Entonces Tito va a ir a hacerle frente a este lugar. Me imagino que le diría al pastor Pablo en este caso, pastor, deme un consejo. Deme un consejo, dígame algo, deme un consejo cómo enfrentar esta situación. El capítulo 2 y el capítulo 3, pero le voy a dar una tarea, léase todo, es cortita la carta. Nosotros vamos a leer completo el capítulo 2 y el capítulo 3 de esta carta. Lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra de Dios. Tito, en cuanto a ti, fomenta la clase de vida que refleje la sana enseñanza. Enseña a los hombres mayores a ejercitar el control propio, a ser dignos de respeto y a vivir sabiamente. Deben tener una fe sólida y estar llenos de amor y paciencia. De manera similar, enseña a las mujeres mayores a vivir de una manera que honre a Dios. No deben calumniar a nadie ni emborracharse. En cambio, deberían enseñarles a otros lo que es bueno. Esas mujeres mayores tienen que instruir a las más jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos, a vivir sabiamente y a ser puras y trabajar en su hogar, a hacer el bien y a someterse a sus esposos. Entonces no deshonrarán la palabra de Dios. Del mismo modo, anima a los hombres jóvenes a vivir sabiamente y sé tú mismo un ejemplo para ellos al hacer todo tipo de buenas acciones, que todo lo que hagas refleje la integridad y la seriedad de tu enseñanza. Enseña la verdad para que no puedan criticar tu enseñanza. Entonces los que se nos oponen quedarán avergonzados y no tendrán nada malo que decir de nosotros. Los esclavos siempre deben obedecer a sus amos y hacer todo lo posible por agradarlos. No deben ser respondones ni robar, sino demostrar que son buenos y absolutamente dignos de confianza. Entonces harán que la enseñanza acerca de Dios, nuestro Salvador, sea atractiva en todos los sentidos. Pues la gracia de Dios ya ha sido revelada, la cual trae salvación para todas las personas y se nos instruye a que nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos. En este mundo maligno debemos vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios, mientras anhelamos con esperanza ese día maravilloso en que se revele la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él dio su vida para liberarnos de toda clase de pecado, para limpiarnos y hacernos su pueblo totalmente comprometidos en hacer buenas acciones. Debes enseñar estas cosas y alentar a los creyentes a que las hagas. Tienes autoridad para corregirlos cuando sea necesario, así que no permitas que nadie ignore lo que dices. Recuérdales a los creyentes que se sometan al gobierno y a sus funcionarios. Tienen que ser obedientes, siempre dispuestos a hacer lo que es bueno. No deben calumniar a nadie y tienen que evitar pleitos. En cambio, deben ser amables y mostrar verdadera humildad en el trato con todos. En otro tiempo, nosotros también éramos necios y desobedientes. Fuimos engañados y nos convertimos en esclavos de toda clase
clase de pasiones y placeres. Nuestra vida estaba llena de maldad y envidia y nos odiábamos unos a otros. Sin embargo, cuando Dios nuestro Salvador dio a conocer su bondad y amor, Él nos salvó no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Él derramó su Espíritu sobre nosotros en abundancia por medio de Jesucristo nuestro Señor. Por su gracia, Él nos hizo justos a sus ojos y nos dio la seguridad de que vamos a heredar la vida eterna. Esta declaración es digna de confianza y quiero que insistas en estas enseñanzas para que todos los que confían en Dios se dediquen a hacer el bien. Estas enseñanzas son buenas y de beneficio para todos. No te metas en discusiones necias sobre listas de linajes espirituales o en riñas y peleas acerca de la obediencia y las leyes judías. Todo eso es inútil y una pérdida de tiempo. Si entre ustedes hay individuos que causan divisiones, dales una primera y una segunda advertencia. Después de eso, no tengas nada más que ver con ellos, pues personas como esas se han apartado de la verdad y sus propios pecados los condenan. Por favor, Pastor Pablo, una instrucción, una recomendación, un consejo para lo que yo voy a enfrentar ahorita. El consejo fundamental que el Señor le da a través del apóstol Pablo a Tito y a cada uno de nosotros como creyentes está en el versículo 1 y en el versículo 2. Sean coherentes como viven con lo que profesan. Manténganse en la verdad de la palabra de Dios. Vivan realmente como hijos de Dios y enseñen a otros a hacer lo mismo. En otras palabras, enseñen con su testimonio. Ustedes son un testimonio vivo. Ustedes son una influencia viva. Allí está la influencia de ustedes como ministros de Dios. Ahora, el Señor le está diciendo a este hombre estas instrucciones dentro de una iglesia o dentro de un momento, hermano, donde todas las personas que están allí, ¿qué clase de personas eran las de Creta? Leamos unos versículos, del versículo 10 en adelante del capítulo 1. Dice la palabra de Dios: pues hay muchos rebeldes que participan en conversaciones inútiles y engañan a otros. Me refiero especialmente a los que insisten en que es necesario circuncidarse para ser salvo. Hay que callarlos porque con su falsa enseñanza alejan a familias enteras de la verdad y solo lo hacen por dinero. Incluso uno de sus propios hombres, un profeta de Creta, dijo acerca de ellos: todos los cretenses son mentirosos, animales, crueles y glotones perezosos. No era propiamente un profeta, era un poeta, que era Epímenes. Él vivió en el siglo VI antes de Cristo y él se expresaba así de los cretenses. Y entonces decía: son perezosos, animales, crueles, mentirosos, engañadores. Imagínese que usted, aparte de irse a una iglesia que tiene ciertos problemas, ¿qué clase de gente va a encontrar allá? ¿Cómo le dijera? Esta clase de gente. Dice aquí la palabra de Dios: tú vas a llegar en medio de un lugar que podíamos decir está en tinieblas, y la Biblia, ¿qué nos dice? Que nosotros somos luz. Hay un hombre, este es un testimonio real de un hombre que fue profesor de la Escuela de Divinidad allí en Benson, en los Estados Unidos, y este hombre, siendo doctor en teología y maestro de divinidades, fue enviado por su misión a pastorear una iglesia por allí en Illinois, una iglesia rural y una iglesia pobre. Entonces llegó a una reunión, había muchas necesidades, muchas cosas, y entre ellas que ese lugar era iluminado con una pequeña lamparita, un pequeño bombillo era lo único que lo iluminaba. Una noche que él estaba predicando la palabra de Dios, se fundió, se dañó, se fue la luz, se acabó, quedó todo en tinieblas, a oscuras, y este hombre se desesperó y estaba buscando la forma humana. Hasta ahora, ¿dónde conseguimos una bombilla, un electricista, alguien que nos arregle esto? ¿Dónde tratamos nosotros de solucionar esta situación? Por allá en el público, un hombre que estaba levantó la voz y le dijo: pastor, tranquilo, siga predicando, que nosotros aún en la oscuridad vemos a Jesús. Hermano, el testimonio no interesa las circunstancias que hay a nuestro alrededor. Circunstancias difíciles, tormentas como la de Hechos 27, donde el apóstol Pablo, todos están desesperados y sale y les dice: cálmense, cobren ánimo, coman algo. Están débiles porque no han comido. Coman algo, muchachos, porque tranquilos que el Señor tiene el control de todas las cosas. En medio de una tormenta se ve a Jesús a través de la vida ¿de quién? Del apóstol Pablo, y a través de la vida nuestra. Nosotros somos llamados a reflejar al Señor, es decir, a ser un testimonio vivo cuando permanecemos ¿en qué?
versículo 1 y versículo 2. Fomenta la clase de vida que refleje la sana doctrina, lo que tú has recibido, que refleje la palabra de Dios, que tú vivas como profesas que dices vivir. Yo soy cristiano, yo soy un hombre de fe, yo soy evangélico, yo soy líder, yo sirvo en una iglesia. Todas las cosas que nosotros decimos, hermano, pero que a la larga, cuando hay momentos difíciles, no las vivimos realmente. Nuestras reacciones son totalmente diferentes. Y el mundo tiene los ojos sobre nosotros. No solamente tiene los ojos, dice la Biblia, Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. No solo anda el enemigo con los ojos puestos sobre nosotros a buscar la caidita o la debilidad más pequeña para poder entrar y dominar su vida. No solo está el enemigo, no solo están los que el enemigo quiere utilizar para dividir una congregación, una familia, una ciudad. No, no solo están ellos. También están las familias, que habla aquí el apóstol Pablo. Le dice, en medio de toda esta situación que se está presentando, hay familias que están esperando que se levante un hombre de Dios, una mujer de Dios, con una verdad que se transmita y que enseñe a otros a vivir a la manera en que Dios ha establecido en su palabra. Y para eso nosotros debemos tener muy claro lo que estamos hablando, lo que vamos a hablar a otros. Yo puedo hablar de muchas cosas y puedo hablarles a ustedes de lo que quiera hablarles en mi tarea, en mi profesión y enseñar cosas. Pero para poder enseñar esas cosas, ¿qué debe suceder? Primero debo haberlas aprendido yo. El hacer discípulos dice, ir y hacer discípulos enseñándoles todas las cosas que ustedes han recibido y han aprendido de mí. Porque de lo contrario nos vamos a ir a hablar de muchas cosas que no hemos aprendido, que no practicamos y que no son testimonio, por una razón, porque la reunión no se termina ahorita, en un ratito, en una hora, terminamos la reunión, nos vamos para la casa y aquí se quedó el vestido cristiano. No, salimos y sigue el testimonio en la casa. Siempre las personas que podrán hablar de usted de una manera certera y clara son su familia, sus hijos. Hablemos del amor de Dios. ¿Dónde se refleja primero que todo el amor de Dios? En casa, así de sencillo. Hablemos de la gracia. ¿Alguien podrá hablar de la gracia cuando tiene odio y rencor hacia alguien y no lo ha perdonado? ¿Podría hablar de la gracia? No, porque no cree en la gracia, porque no entiende el perdón. Entonces nosotros nos encontramos con algo. Con las palabras decimos una cosa, pero allí está escrito en la Biblia, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. El Señor lo dice en la palabra también. Esas oraciones que hacen no llegan a mí. ¿Por qué? Porque los corazones están lejos y nos acostumbramos a tener un corazón lejos, pero somos prontos para hablar y defender nuestras doctrinas, defender nuestra espiritualidad, defender nuestro cargo en la iglesia, defender todas las cosas. Y se encuentra usted en situaciones, no sé si a usted le pasa, yo soy muy observador, no chismoso ni metido, observador, son dos cosas diferentes. Hay gente que dice que es observador y se pasa metiéndole donde nadie lo ha llamado y se esconden por allá a mirar. Muestra a ver para dónde se fueron estos. Ya vengo a ver hasta la esquina a seguir esta parejita que me pareció rara, a ver si Dios me revela algo. No, ese tipo de cosas no. Observador, ¿cómo son las reacciones de las personas que hay a su alrededor? ¿Qué pasa en la vida de un hermano cuando hay problemas? Y entonces uno, en vez de ponerse a abrir la boca, a decirle cosas que no lo ha llamado nadie a decir, observa cómo son las reacciones, cómo trata a sus hijos, cómo trata a su esposo, a su esposa, cómo habla. Si la fe que dice tener, espere que acabó de hacer el devocional hermanito fulano de tal, y qué devocional hermoso, todas las cosas que habló tan hermosas, pero cuando no da devocional lo veo en la cafetería, lo veo aquí arriba peleando con uno, hablando del otro, hablando mal del otro. Ay, ojalá el hermanito fuera coherente. ¿Por qué? Porque lo que queda en nuestro corazón no es lo que se habla, sino lo que se hace. Ese es el testimonio y el recuerdo que cada uno de nosotros va a tener. Entonces el apóstol Pablo le da a Tito claramente una recomendación, una enseñanza que todos nosotros lo debemos recibir. Como le digo, Pablo, allí en el capítulo 1, que habla el tipo de gente que era la que lo esperaba allí en esta isla, le hace énfasis a lo crucial que es mantenerse en la verdad. Hay mucha gente tratando de defenderse.
Nosotros, mientras no morimos a nosotros mismos, mientras no nos negamos a nosotros mismos, cada uno de nosotros tiene un abogado adentro, un abogado defensor, y lo tenemos listo para ir a juicio. Y siempre estamos defendiéndonos de todo. A mí que me digan algo, que me ataquen, que yo sienta que hablaron de mí, que un dardo, quién fue, dónde está, yo voy, me lo tiene que decir en la cara, yo sí le voy a decir la verdad, etcétera, etcétera, más. Nosotros vivimos en esa tónica. Pero cuando nos negamos a nosotros mismos, ya no somos el centro de nada. Ahora Jesús es el centro. Y cuando Jesús es el centro, yo no tengo que andar defendiéndome ni andar en esos juicios. ¿Por qué? Porque el Señor va a respaldar la verdad que yo viva. Porque si yo me voy a pelear con alguien y resulta que tiene razón, que lo que está diciendo de mí es real, y yo allá peleando, no es así, yo le demuestro, dígame, yo allá dividiendo, ¿por qué me voy a pelear? Porque quiero defenderme yo, defender con mis palabras algo que de pronto no estoy viviendo. Pero cuando yo camino en la verdad, cuando yo permanezco, como le dice el apóstol Pablo a este hombre, permanece en la sana doctrina y mira, te vas a encontrar con este tipo de gente. ¿Y cómo los vas a enfrentar? Con testimonio. Hermano, no hay nada que mejor le calle la boca al enemigo que una vida recta, que una vida de integridad. No hay nada que calle al enemigo de tal manera y de una manera tan contundente como un testimonio, coherencia en el testimonio. Es decir, de vivir en la verdad. Y entonces le dice, tú vas a ser testimonio para los que están armando problemas, pero vas a ser testimonio también para los que están en medio de esa turbulencia y a los que Dios te ha mandado a hablarles. Porque a nosotros a veces se nos olvidan los conflictos. Piensa en una relación de pareja, una relación de esposos. Empieza papá y mamá a gritarse quién sabe cuántas cosas y no piensan en los hijos que están escuchando. Entonces ya después los esposos se reconcilian y una cosa y la otra, pero el hijo quedó con unas palabras. Y en medio de todos los conflictos siempre habrá un pueblo en la mitad que no sabe qué decisión tomar. Y a ellos es los que nos envía el Señor. Por eso el capítulo 3 habla tan claramente de la gracia, hermano. Entonces, cuando nosotros entendemos que en el lugar donde trabajamos o donde vivimos, no hay nada más importante que vivir nuestra fe y que cualquier manera que tenemos nosotros para dar testimonio es mejor que un tratado evangelístico. Nosotros que hacemos evangelismo, todo el mundo habla de los tratados. Y hay gente que y no lo deje de hacer, eso está bien, que usted reparta tratados, eso es bonito, que usted le lleve una palabra a la gente. Pero imagínese que el tratado sea mi propia vida, que sea mi propio testimonio, más poderoso que cualquier cosa, el testimonio con los vecinos. Usted le puede dar un tratado al vecino, y el vecino, ¿y usted era cristiano? Nunca me lo hubiera imaginado, con esos gritos y con esa vida que usted vive allá, nunca en la vida me hubiera sospechado que usted es cristiano. Antes de entregarle el tratado físico, usted ya estaba predicándole a la persona. Entonces dice el apóstol Pablo, predica con tu testimonio. Porque allá hay un pueblo que necesita conocer la verdad. Vive en la verdad. Porque todos los que están hablando dicen que ellos tienen la verdad. Pero la verdad que tú vas a vivir de la palabra de Dios es la verdad que el Señor va a respaldar. Y cuando el Señor respalde eso, ¿qué vas a ganar tú? El respeto de la gente. El respeto no se impone. ¿Cuántas familias viven irrespetándose? Y gritan, los hijos y los padres y gritan. ¿Y cuántas mamás, papás van a la iglesia? Pastor, dígale algo, es que no me respeta. Ya, mejor dicho, llegué al punto, lo único que le falta de amenaza, que le quito el celular, que le quito el computador, que no lo dejo salir, que esto, que lo otro, cantaleta, le voy a pegar, ya le pegó, no cambió, lo maltrata, lo voy a echar de la casa. ¿Qué más le falta decirle? ¿Que lo va a matar? ¿Qué más le falta decirle? Y cuando llegan a ese punto de conflicto, hay una conclusión. No hay respeto. Su hijo no lo respeta. Por algo no lo respeta. Y eso que le he pegado y todo, no, es que el respeto no se gana así. Al principio le daría temor, pero después se acostumbra a lo mismo, lo que me digan. No hay respeto. Porque el respeto se gana con la coherencia, con el testimonio. Así de sencillo. El respeto se gana con el testimonio. Entonces, cuando las personas no ven ese reflejo, ese testimonio en usted, pues no hay respeto.
y no hay respeto y usted puede decir lo que quiera, pero no hay un respaldo. El apóstol Pablo le está diciendo a Tito, tú viviendo en la verdad, el Señor va a respaldar esa verdad y tú te vas a convertir en un testimonio vivo para los que quieren dividir, para los que quieren hacer daño, pero también para los que quieren recibir palabra. Y te van a respetar y vas a tener un lugar. Más adelante podemos ver por allá en el capítulo 3, cuando empieza el Señor a hablarle de la forma en que yo vivo. Es como, a ver, en nuestra sociedad existe algo y es las notarías. Entonces, un notario, bueno, voy a poner el ejemplo de las notarías, pero a usted le piden un papel autenticado y ese papel dice que es fiel copia, dan fe que es fiel copia del original, o hay un notario, un X, que da fe de que lo que usted está diciendo es cierto. Aunque sabemos que uno ni conoce al notario ni él lo conoce a uno, que esto es un negocio, pero ahí hay un sello. Se da fe. Realmente el testimonio de nuestro como creyentes es el sello que da fe que lo que nosotros hablamos es real. Hermano, todo el mundo que está a nuestro alrededor lo va a captar y lo va a entender. Lo va a entender. Ahorita le voy a poner unos ejemplos. No nos alejemos tanto de la gente. ¿En qué sentido? Hay personas que por el hecho de ser creyentes, por el hecho de ser cristianos, tratan de aislarse, de apartarse del resto de la gente, porque hay mucho pecado en el mundo, hermano. El pecado siempre va a estar allí hasta que nosotros entremos, yo lo digo en las clases de doctrina, que vivimos en el ya y existe el todavía no. Cuando se hace todavía no es cuando nosotros ya alcanzamos, el que venciere, ojalá estemos todos nosotros entre los que vencen, entre los que nos sostenemos en la fe, pero mientras estemos en este mundo, hermano, va a haber pecado. Y el Señor nos puso aquí y no fue un error. No fue un error que usted naciera en medio de un mundo pecador y que el Señor le diga, tú eres luz en medio de tinieblas. Eso no es un error. Entonces, usted no debe aislarse. Su testimonio debe hablar por usted mucho mejor que sus palabras. Un ejemplo, viene diciembre y entonces vienen las reuniones familiares. Y en las reuniones familiares piense por un momento, si usted está invitado a esas reuniones y si no está invitado, la causa por la cual no está invitado. Y si la causa por la cual no está invitado es de pronto, bueno, ¿a quién vamos a invitar este año a la cena de Navidad? Y la cosa, invitemos al tío Diego. No, no traiga ese tipo más canzones, está loco. Ese es un fanático, ese va a venir aquí a molestarnos. ¿Quién va a tener paz cuando llegue ese tío loco o esa tía loca a tratar de imponernos su palabra y su aleluya y todo esto? Y quiere que le diga algo triste, le voy a decir. Tienen razón. Porque es que esa punta de bibliazos que queremos nosotros cambiar la vida de la gente, pero no de testimonio. De entrada no lo quieren ver, no lo quieren cerquita. Ah, es que al diablo le molesta mi presencia. No, si ese está más contento viviendo dentro suyo, ¿cómo que le va a molestar su presencia si está ahí? ¿Por qué? Porque realmente usted se pone cansón cuando quiere con sus palabras y con sus fuerzas cambiar corazones. Usted no puede hacer eso, pero lo puede hacer el Señor, pero su testimonio sí se transmite, hermano. Los vecinos, aquí al lado tenemos un hotel. Cuando se iba a abrir la iglesia hace un año, yo tenía una gran preocupación por ese tema. Y yo dije, un hotel, Dios mío, está abandonado, está desocupado. Pero si estuviera lleno el hotel, aquí los muchachos de la alabanza lo saben, ese es el eterno conflicto con el pastor, por lo menos en esta iglesia. Y es, ¿para qué tanto volumen, hermano? Si no es necesario, vamos a adorar a Dios, no vinimos a quedarnos sordos. No estamos en un concierto, no estamos aquí para que nos revienten los tímpanos. Además, ojalá aprendan a tocar muy bonito para que se oiga muy bonito, pero imagínense un error a todo volumen. Entonces, hagamos las cosas moderadas. Y hagámoslas moderadas por una razón. Porque el día que salgamos de aquí, hasta luego hermano, Dios le bendiga, y nos encontramos con el vecino, y el vecino desesperado, porque nosotros tenemos derecho, sí, hay libertad de culto, tenemos derecho a alabar a nuestro Dios y a cantar y a exaltar el nombre de Dios, pero el otro que está allí y no es cristiano tiene derecho también a dormir, y eso es testimonio. Entonces yo no tengo por qué armarme un problema donde no lo hay. Y entonces viene el Señor y me arma escándalo y yo entonces empiezo a grabarlo. Me están persiguiendo por la fe. No, porque no soy testimonio ni siquiera en el barrio donde queda la iglesia.
Espero que ustedes sean testimonio aquí cuando salen y saluden a la gente y sonríen, porque si salen todos amargados no vuelve nadie, hermano. El señor del parqueadero, la señora de la panadería, la señora de los jugos de al frente dirá, vienen esos de esa iglesia allá mal geniados, gritando y todos groseros. No, hermano. Nosotros somos testimonio en cualquier lugar donde estamos y Dios nos puso en medio de este mundo caído, de una sociedad que necesita conocerlo a Él, para que, lo que le contaba ahorita de esto, que la gente grite y diga, tranquilo que desde la oscuridad todavía vemos a Jesús a través tuyo. Así de sencillo. Entonces nosotros no nos podemos apartar de la gente. Y no nos podemos apartar, y aquí entra el capítulo 3 que acabamos de leer. Porque llega Tito a ese lugar. ¿A dónde me van a mandar? A Creta, a una iglesia que está floreciendo allí. Hay algunos problemas. Capítulo 1, la gente es así, así, así. ¿Y cómo me irán a recibir? ¿Cómo lo irían a recibir? Imaginen la expectativa. Hermanos, el domingo viene el nuevo pastor. Y aquí divididos 3, 4 grupos de gente. En la mitad, familias que quieren recibir palabra. Y los otros, cada uno jalando para su lado. El domingo viene el nuevo pastor a predicarle la palabra. Todos llegan tempranito. Ya irá a llegar, ya llegó el nuevo, ya llegó el nuevo. ¿Cómo es que se llama? Se llama Tito. ¿Y de dónde viene o qué? ¿De dónde salió? ¿Qué es lo que trae? ¿Por qué él y no uno de nosotros? Imagínense la dificultad y el Tito por allá metido en la oficina. Señor, dame tu gracia. Leyendo la carta de Pablo, leyendo el consejo del pastor Pablo, y sale y todo el mundo venga a ver qué va a hablar. ¿Cómo se queda callada la gente? Con la verdad. Pero Tito llega y se para aquí y empiezan a lanzar las piedras. Por aquí unos a hacer mala cara, otros allí a reírse, otros a decirle, no, hay que circuncidarse, otros por allá. Si Tito no tuviera madurez, si usted y yo no tenemos madurez, ¿sabe qué hacemos? Cogemos todas esas piedras que están lanzando y lo volvemos un tema personal. Primer culto que estoy haciendo en este lugar, venga a ver, identifico cuáles son mis enemigos. Presénteme al grupo de trabajo y yo identifico según sus reacciones cuáles son mis enemigos. Lo tomé personal. Y tomándolo personal, entonces estoy, mejor dicho, desanimado, golpeado, porque en ese momento digo, mire todo lo que me están haciendo, se están riendo de mí, me están atacando a mí, y me olvidé de la obra de Dios. Y entonces empiezo a usar las mismas armas carnales, ¿verdad? Pero lo que le dice el apóstol Pablo a este hombre es, cuando tú veas todo esto en las personas, acuérdate de una cosa, tú estuviste allá. La gracia es acordarse dónde estuvo usted, nunca se olvide dónde lo sacó el Señor. No para volver, sino para entender que usted no se merecía lo que ha recibido del Señor y sin embargo lo recibió. Entonces el Señor le dice a Tito, acuérdate que tú estuviste allá y que también criticabas y que también estaba. Mire quién lo escribe, Pablo, que estuvo en ese lugar persiguiendo a la iglesia. Tú estuviste allá y tú recibiste algo que no te lo merecías. Y sin embargo lo recibiste y tú estabas, versículo 3 del capítulo 3 dice, estabas esclavo de toda clase de pasiones y placeres. Y tú te vas a encontrar con gente que está esclava de pasiones y placeres. Y no tienes que salir corriendo por eso. Y usted estaba con una vida vacía, Tito, y Dios entró en su vida y en la mía y nos salvó, dice la palabra de Dios. No por las acciones justas que nosotros habríamos hecho, sino por su misericordia. Capítulo 3 vuelve y habla. Y después de que nos salvó, dice el versículo 5, nos lavó quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y una nueva vida por medio del Espíritu Santo. Esto se llama regeneración o restauración. Y esto es un nuevo nacimiento, un nuevo comienzo. Cuando Dios irrumpe en nuestras vidas, lo hace mostrándonos su amor, su misericordia y la luz de Él, y nos convierte a nosotros en portadores de su amor, en portadores de esa luz del Señor. Entonces no solo te recomiendo que vivas en la verdad, sino que entiendas que todas las personas que te están viendo y escuchando, todos, absolutamente todos,
necesitan conocer esa verdad a través tuyo, para que en medio de las tinieblas, en medio de la oscuridad, todavía puedan ver a Jesús a través tuyo. Porque muchos de ellos, como dice la palabra de Dios, hay que orar por ellos, de pronto algunos se arrepienten. Muchos de ellos se van a arrepentir de sus malos caminos, otros van a crecer, otros van a madurar. Definitivamente va a haber algunos, y el apóstol Pablo le advierte, le dice a algunos, llámales la atención una vez y luego la segunda, pero luego ejerce la autoridad. Tú apártate y cuida al resto de la gente de esas personas. Pero antes de llegar a arrasar con todo el mundo y volver esto personal y un día querer acabar con todo, este líder me cayó mal, el otro, estos están en contra mía, todo el mundo váyase de mi iglesia. Al próximo domingo yo llego aquí y no hay nadie. Y entonces me pongo a orar y digo, Señor, ¿por qué se llevaron la gente? Nadie se la llevó, yo la saqué corriendo porque no entendí la gracia. Yo estuve allá. Usted se va a ver reflejado en mucha gente. Yo molestaba así, sí. Yo hacía esas niñerías, sí. Yo reaccionaba de esa manera, sí. Pero ahora la cosa no tiene que ver conmigo. Dios me mandó a mí con otra tarea. Piensa en su familia, en la reunión familiar. Ay, y yo era así y hacía todas esas cosas. Sí, usted las hacía, pero ahora Dios lo llevó para que usted sea luz y sabe qué va a hablar antes de que usted llegue a la reunión. Todo el mundo ya sabe su vida. Así no se vean hace tiempos, todo el mundo sabe porque se han hablado. ¿Por qué? Porque hay un mundo que a usted lo está observando. ¿Y en qué anda el tío? ¿En qué anda la tía? ¿En qué anda ese familiar? Y entonces, no, ese está juicioso, mire, y está predicando, y mire lo que está haciendo en su vida. Ay, cuando usted llega, ya su fama va por delante, su testimonio va por delante. Y entonces usted llega y tiene o el respeto o no tiene respeto de las personas. Así de sencillo. Pero para tener ese respeto y ser ese testimonio, usted debe entender la gracia. Porque a donde usted llegue, usted a donde vaya, descansa en la paz del Señor, de entender que la obra no es suya, es de Dios, que usted no tiene que afanarse. Yo he visto personas cristianas, líderes, predicadores, hermano, buscando oportunidades, no para predicar el evangelio, sino como oportunistas. A ver qué gano yo, cómo saco algo para mí en todo momento, cómo voy yo ahí en la filosofía. Y siempre están tratando de eso. Hermano, no son testimonio de nada. De nada, su vida no es testimonio, no tienen el respeto de nadie. Y si no tienen el respeto de nadie, tendrán un lugar para dirigir. En el caso de Tito, él iba a dirigir una congregación. Él iba a dirigir a un grupo de personas. Si nosotros entendemos que somos dadores de amor y damos ejemplo a través del respeto, nos vamos a ganar el respeto con las personas. De repente, terminamos dándonos cuenta que la salvación realmente nuestra y del que está al frente nuestro no está en lo que yo pueda hacer, está en Cristo. Vuelvo y repito, que así como yo recibí ese regalo inmerecido del Señor, mi familia, mi vecino. Volvamos al tema de los vecinos. Ser vecino de iglesia debe ser complicado. Menos mal, antes de ser cristiano yo no tuve nunca una iglesia al lado. Porque es complicado. El tráfico, los carros, sus alabanzas, las cantidades de personas. Y entonces la gente empieza a amargarse. Y sale uno y le voy a hacer cara de amargados a esta gente. Nosotros somos dadores de amor. Entonces no podemos salir a ponernos de igual con él. Si no somos dadores de amor. ¿Cómo le va, vecino? Dios le bendiga. Entonces hicimos algo aquí para compartir en la iglesia. Entonces nos hicimos una reunión como iglesia, trajimos una torta, trajimos unos buñuelos, o vamos allí a la cafetería, compartimos algo con nuestros hermanos de la fe, le voy a llevar algo al vecino. ¿A cuál? Al señor de allí que nos quiere, el del parqueadero que está tan contento con la iglesia al lado. No, al que está al frente que está tan molesto con la iglesia. Y voy a llevarle a él, y le voy a llevar algo a él. Mire, que le traje esta gaseosita, este jugo y esta empanada. Y él con cara de amargado, porque él quiere que lo vean amargado. Él quiere decirle, ustedes me caen mal y estoy recogiendo firmas para sacarlos de este barrio, para sacarlos de esta cuadra. Y usted llega y le dice, tome esta empanadita, tome este juguito, que allá estábamos orando por usted y su familia. Y el hombre mirándolo mal, desconcertado. Bueno, yo se la recibo, pero sepa que estoy recogiendo firmas para sacarlo de esta cuadra. Hágale, tranquilo, recójalas, que se haga la voluntad de Dios, hermano, esto no es mío. Estamos aquí orando por usted, por los hermanos de la cuadra.
Hermanos, somos dadores de amor, pero para eso hay que entender la gracia. Entonces, ¿usted qué es? Testimonio, testimonio. Y entonces el que está al frente empieza a sentir, ¿y si entro? ¿Y si me asomo? ¿Cómo me recibirán si me asomo? Y mete la cabeza aquí. Buenas. Y de pronto alguno pega el grito allá abajo. Ojo, rápido, digan, el vecino que está amargado con nosotros vino, y se baja todo el mundo. ¿Cómo es que, vecino? No, hermano. Ojalá bajaran los de consolidación de aquí llenos de amor. Los de servidores. Vecino, bienvenido, siga. Aquí hay un puesto para usted, para su familia. ¿Sabe que estábamos orando por usted? ¿Qué arma tiene el enemigo frente a eso, hermano? Ninguna. ¿Cómo se vence el mal? Con el bien. Así de sencillo, esto es de la palabra de Dios. Entonces, siendo usted testimonio, es provechoso para usted, para su casa, para el ministerio, para la iglesia, es provechoso para todo, para absolutamente todo. Nosotros fuimos justificados por la gracia de Dios, por medio de la fe en Jesús. Dios soberanamente nos declaró justos cuando creímos en Él. Y aunque nosotros estuvimos en condición de pecadores, incluso cuando caminábamos en incredulidad y pecaminosidad, el Señor cautivó nuestro corazón por medio de la fe. Esa es su gracia. Nos enamoró, fuiste más fuerte tú que yo, me sedujiste, dice Jeremías. Cuando el Señor dice, lo llevaré al desierto, a mi pueblo, y allí le hablaré, unas versiones de la Biblia dicen, con amor le hablaré a su corazón. Nos está seduciendo con su amor. Y cuando nosotros entendemos la gracia, somos seducidos por el amor de Dios, estamos completamente enamorados. Una persona enamorada, usted piense cuando estuvo enamorado, si está enamorado hoy, gloria a Dios por eso. Pero piense cuando usted está enamorado, ¿cómo ve las cosas? Recién casado. Recién casado, llegaba usted a su casa. Es que ahí se cumple lo que dice la palabra de Dios en Efesios 5:22 en adelante. Nada más y nada menos, la palabra de Dios nos dice en Efesios, dice que el hombre debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Como Cristo, nada más y nada menos. Imagínense, solo ese punto nos pone a nosotros los hombres. Ame a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Entonces, en el enamoramiento usted llega a su casa. Puede estar en desorden. ¿Y usted cómo la ve? Un palacio. No, mi amor, tranquila. No, que no alcancé. No pasa. No, mira, no te había dicho que yo no sé cocinar. Tranquila, mi amor, no importa. Hace caras y todo, pero sonríe. Te quedó delicioso, mi amor. No importa, porque usted está en la etapa del enamoramiento, hermano. Todo se soporta. Todo lo soporta, todas las cosas, no pasa nada. Ahora imagínese usted que viva enamorado de Dios, de la misma manera. El mundo se está cayendo a pedazos, el mundo lo que necesita es el amor de Dios. Venga, yo llevo amor de Dios, porque estoy enamorado del Señor. Porque sé que su amor ha transformado mi vida y puede transformar la vida de los que están a nuestro alrededor. Con ese trasfondo de la gracia, teniéndolo en su mente, hermano, Pablo nos recuerda en este pasaje, en estos dos capítulos, o sobre todo en el capítulo 2, que el mundo nos está observando. Pero primero que todo tenga claro la gracia, porque el mundo me está observando. Y entonces yo puedo hablarle muchas cosas al mundo, pero ellos están observando mi proceder, mi manera de vivir. Nuestras vidas se convierten en la parte esencial de nuestro testimonio a todo nivel. Tenga en cuenta algo, ninguno de nosotros es perfecto y no va a ser perfecto. Y dependemos del Señor. Así que, hermano, no pierda tiempo mostrando o levantando una imagen o una fachada de perfección cuando no la hay. Pero camine lleno de la presencia de Dios, del amor de Dios, en la gracia de Dios, entendiendo que así como usted no es perfecto, los otros tampoco. Siempre va a haber diferencias, siempre va a haber situaciones. ¿Cómo terminamos solucionándolas? ¿Cómo se solucionan los conflictos entre cristianos? Le dejo una tarea, le hace Hechos 15.
Así se dirimen los conflictos entre el pueblo cristiano. Comunicación y consenso, siendo el eje central el propósito y la voluntad de Dios. Pero a nosotros nos gusta hablar, nos gusta pelear, nos gusta defendernos. Pero en Hechos 15 está cómo se dirimen los conflictos. Hay diferencias de opiniones. Sentémonos y hablemos, no dejemos alargar esta situación. Sentémonos y conversemos. No vamos a empezar a echar aquí nuestra visión de las cosas o nuestra opinión. Vamos a ir a la palabra de Dios. ¿Sobre qué es la diferencia y qué nos ha dicho el Señor sobre eso? Y así se dirimen, hermano. Y así se llegan a acuerdos. Y así el que está equivocado acepta su equivocación y cede. Eso es como se solucionan. Siempre téngalo en cuenta. En un matrimonio, en la vida de sus hijos, en los ministerios, entre hermanos en la fe, siempre será así. Ese es el ejemplo máximo en Hechos 15. No defendiéndonos. ¿Por qué? Porque nos hemos negado a nosotros mismos. Ya la cosa, yo no soy el centro, no se trata de mí, se trata de la voluntad de Dios para mi vida y a través de mi vida para la bendición de muchas personas. Cuando el Señor nos hace este llamado, realmente este sería un llamado a algo. Escúchelo de esta manera. Cuando usted conoce la gracia y cuando el Señor le dice a usted, su testimonio es fundamental en su vida, eso no es un tema pasajero, es fundamental. En otras palabras, el Señor le está diciendo, oiga, madure. Eso es, un llamado a la madurez. Oiga, madure. Compórtese como un cristiano maduro. Ya no es tiempo de seguir siendo mal testimonio. ¿De qué le sirve a usted hablar tanto de Dios, repartir tratados? En todo lado habla de Dios, si la gente sabe cómo vive usted. No tiene el respeto de nadie. Por ahí en un libro alguna vez que habla a futuros pastores, hay un pasaje, un capítulo del libro, donde el autor dice, quizás Dios lo llamó a usted al ministerio. Habla quien escribe el libro, el pastor dice, muchas personas se la pasan hablando del llamado de Dios. Y yo tengo un llamado de Dios. ¿Qué les recomiendo yo? Entren en un proceso en las manos de Dios para que Él los prepare. Porque quizás tienen toda la razón que Dios los llamó a predicar. Pero hasta ahora no ha llamado a nadie a escucharlos. Y mientras usted no tenga a quien hablarle, el Señor no le ha dado lugar. Entonces lo está preparando para en un momento que usted sea instrumento en las manos de Dios. Si usted se adelanta y toma un atajo, usted se convierte en un instrumento, pero de mal testimonio. Donde la gente dice, si usted es cristiano, nunca en la vida. La gente hoy da por sentado algo. Voy a arrendar un cuarto, voy a arrendar una... Me dijo que era cristiano. Tenga cuidado con eso, man, porque todo el mundo, el diablo dice que es cristiano. Él es capaz de ir y decir que es cristiano. El muchacho que está detrás de la niña de la casa y dice que es cristiano y no sé quién allí y voy a hacer un negocio con no sé quién y es cristiano. No coma cuento. Mire el testimonio, por sus frutos los conoceréis. Pídale al Señor discernimiento y esté atento. ¿Por qué? Porque no sé si aquí, pero a mucha gente ha recibido, lo han robado, lo han estafado, le han hecho daño. ¿Quién? Cristianos, entre comillas. Y me robó, y eso que era cristiano. Y no me pagó el arriendo, y eso que era cristiano. ¿Y a usted quién le dijo que era? Él. Ay, eso es como la gente que va a las iglesias. Aquí predican doctrina sana. Mira a ver dónde le dicen que no. En todas le van a decir que sí, hermano. Y me hizo daño y era cristiano. Hay mucha gente dejando muy mal el nombre del pueblo de Dios, porque nunca han conocido al Señor. Y la gente tiene los ojos, la mirada puesta ahí. ¿En qué grupo está usted? Entre los de testimonio, que la gente dice, oiga, ¿sí sabían que el muchacho que trabaja aquí con nosotros es cristiano? ¿Otro? No, ese sí es de verdad. También almorzamos con él. ¿Por qué? Porque eso empieza a traer. Porque la gente quiere realmente conocer. Todo el mundo vive a la expectativa. Tenga la seguridad. Los ateos, el que lo ataca a usted en su casa, el que está lleno de un montón de cosas y le dice, usted metido en la iglesia, aleluya, una cantidad de cosas, en su corazón tiene un deseo de ¿qué? De conocer al Señor, de tener paz. Cuando usted realmente es un testimonio, la gente se le acerca. Ay, venga, yo quiero pasar tiempo con usted. Vamos a almorzar, vamos a compartir. Cuando usted habla, cuando usted ora. ¿Qué dice mucha gente en el mundo? Ay, cómo oran los cristianos, los verdaderos cristianos. Cómo oran los cristianos.
Ay, cómo hablan de bonito. Y son inconversos. Algo les llamó la atención. En medio de su oscuridad, ¿a quién vieron? A Jesús. Vieron a Jesús. Hay dos principios, hermano, que se evidencian en esto que está hablando aquí el apóstol Pablo. El primero, se requiere autenticidad, y ahorita vamos a ver qué es autenticidad. Autenticidad e integridad para ganar una oportunidad de hablar. Lo que le decía, el Señor puede llamarlo a usted. Imagínese que usted desde pequeño el Señor tiene lo que usted va a hacer en la vida. Médico quizás, pero cuando tiene 4 o 5 años, hermano, pues usted no va a abrir un consultorio de medicina porque nadie le cree. Tiene que primero que crecer y madurar y estudiar, ¿verdad? Todos nosotros, así haya el llamado que haya, hay cosas que ocurrieron en su vida aún antes de conocer del Señor, que el Señor las permitió para forjar su carácter y para levantarlo a usted en madurez. Entonces, esa integridad y esa autenticidad son una oportunidad que el Señor le da para hablar en su nombre. Piensen algo, si usted ha herido a alguien, si usted ha ofendido a alguien, sea creyente o no sea creyente, ¿piensa usted que es necesario ir a disculparse con esa persona? Hagamos un test. Si su respuesta es no, entonces usted es incoherente entre lo que está hablando o lo que va a predicar y lo que vive. Si su respuesta es sí, tiene toda la razón. ¿Por qué? Porque cuando usted guarda rencor hacia alguien, entonces usted, o cuando se ha formado una opinión equivocada de una persona, usted va a sacar conclusiones equivocadas y va a reaccionar de una manera equivocada con esas personas. Entonces, ¿qué sucede? Que usted va a hablar de la gracia, por ejemplo. Entonces yo voy a ir y voy a hablar, le voy a predicar a Nancy y voy a hablarle de buenas nuevas. ¿Cuáles son las buenas nuevas? La gracia, el perdón de los pecados. Yo voy a ir a predicarle, ella necesita, todo el mundo necesita oír este mensaje. Pero yo voy a ir a hablarle a ella, pero resulta que yo me he llenado de argumentos en contra de un hermano o en contra del pastor. Imagínense, espero que aquí no haya ninguno o a través de la emisora ahorita que esté obsesionado con el pastor Diego García. Porque cuando se obsesiona la gente con alguien, hermano, imagínense que yo estoy aquí y me obsesioné con el hermano Juan Carlos. Entonces le hablo a los hermanos de la iglesia mi molestia con él. Oiga, y ese Juan Carlos, y cuando se sube a la tarima y el bajo, y si han oído, y no sé qué, y si se mal, y él lo hace y no lo hace, y si llega y no llega. Entonces estoy tratando de indisponer a la gente aquí que se hagan de mi lado para irse en contra de él. Pero hermanos, seamos realistas, eso no se queda aquí, eso sale. Entonces vamos a la cafetería, hablamos mal del hermano, del pastor, pero luego nos vamos para la casa y seguimos hablando mal. ¿Cómo será el punto de la obsesión que un día en el trabajo estamos por ahí haciendo cualquier cosa? Y le podemos decir a un compañero de trabajo, oiga, como el pastor Diego, ¿usted lo conoce? No, yo no tengo ni idea, yo no soy cristiano, ¿de qué me está hablando? No, yo sí voy a una iglesia, allá está el pastor Diego, allá está Juan Carlos en la alabanza y estos hombres, hasta con la gente que no lo conoce, hermano, pero está hablando mal. Tiene una herida en su corazón, raíz de amargura, dice la palabra de Dios en Hebreos. Entonces yo voy a hablarle a Nancy del amor de Dios, de la gracia y del perdón, pero yo no creo en eso. No creo en eso. ¿Por qué? Porque ni he pedido perdón ni he perdonado las ofensas que me han hecho. Y estoy herido. Y estando herido, estoy obsesionado con algunas personas, hermano. Incoherencia total. Alguien que guarda rencores y odios en su corazón podrá predicar de la gracia. Alguien que divide a los hermanos en una iglesia, que divide ministerios, podrá decir, yo soy evangelista para ir a predicar buenas nuevas de salvación. No, usted no cree en eso. ¿Para qué lo habla? ¿Cómo va usted a transmitir algo en lo que no cree? Es imposible que usted transmita algo en lo que realmente no cree. El segundo punto, que es este: es imposible convencer a alguien de alguna verdad si usted mismo no la practica. Con palabras podemos decir muchas cosas, pero si yo no lo practico, decía ahorita el ejemplo de los padres y los hijos. ¿Qué obediencia o qué respeto puede tener un hijo cuando su propio papá, su propia mamá, todo lo que habla, no lo practica? ¿Qué respeto puede tener? ¿A usted le ha pasado alguna vez? Hace muchos años yo trabajé en el área comercial en una empresa de salud
y me iba muy bien. Pues estaba iniciando la ley 100 y era obligatorio que todo el mundo se pasara. Esos fueron buenos tiempos. Entonces uno iba muy fácil a todo lado y todo el mundo se afiliaba a las empresas de seguridad. Y por irme tan bien, la empresa empezó con el tema y sacaron la medicina prepagada. Y escogieron de cada sede a los mejores vendedores. Cuando me llamaron a mí que fuera, que me iban a pasar ahora esto. Yo recibí la charla y una cosa era la EPS, que bueno, el porcentaje, la cosa, y otra, un aporte bastante alto, la medicina prepagada. Pero eso no se lo habían inventado totalmente, hermano, eso era como el post realmente. Y yo lo vi y le decía a mis compañeros, y eso que yo no era cristiano, ¿cómo diría de malo eso? Que hasta me dio cosa a mí. Pero yo le decía, hermano, yo me siento como si estuviéramos robando a la gente, yo no puedo vender eso, no creo en ese producto. A mí que me pasen a lo que estaba haciendo y lo estoy haciendo bien y me está yendo bien, me dijeron, no, usted tiene que vender esto. Y nos íbamos con compañeros a visitar clientes y yo les decía, yo no hablo nada, no me siento capaz de hablar de eso, no creo en eso, no lo creo. Y ellos hablaban, yo no decía nada. Y por ahí el cliente, lo voy a pensar. Ellos me decían, no vuelva a ir con nosotros, que usted es el que nos trae ahí la mala con todas las cosas que habla. Y les dije, no, hermano, el punto es que nunca vendí nada y me sacaron. Era muy bueno en lo otro, pero aquí no hice nada. Cuando salí de ahí dije, no interesa, pero no lo hice porque no creo en eso. ¿Cómo va a practicar usted algo en lo que no cree? El ejemplo de ahorita. ¿Cómo va a hablar usted del perdón de Dios si usted no es capaz de perdonar a la persona con la que sirve en la iglesia o con la persona que convive o a su hermano de sangre? Entonces, ¿de qué viene a hablar del perdón de Dios? Si usted no cree, no practica, y si no practica, no es testimonio. Así de sencillo. Vamos a hablar del amor de Dios. Entonces, si vamos a hablar del amor de Dios, traiga pues a su familia primero que todo. Porque es su familia la que va a hablar por usted del amor de Dios que usted profesa tener. Porque el que ama a Dios, ama a su hermano, ama a su prójimo y mucho más a su familia. ¿Cómo viven en su casa? Vamos a hablar del amor de Dios, traiga a sus hijos. No, le voy a hablar yo, pastor. No, tranquilo, traiga a sus hijos y ellos me hablarán de su testimonio. ¿Quién nos conoce mejor que cualquier persona? Los que viven con nosotros. Hagamos un ejercicio. El próximo domingo le digo al hermano Giovanni que predique los 2 cultos y traiga a sus hijos y yo me siento abajo a charlar con ellos. No quiso venir. Se fue, estamos en vacaciones, se fue para donde la abuela. ¿Por qué? Porque no puede salir esa información de aquí, entonces para acá. Hijo, si el pastor algún día te pregunta en la iglesia que cómo soy yo, cierra tu boca. No le digas mentiras, simplemente no digas nada. No podemos nosotros practicar lo que no creemos. Hablemos del amor de Dios, hablemos de la gracia de Dios, hablemos del perdón. Y cuando nosotros hablemos con nuestros actos, nos vamos a convertir en algo que hoy mucha gente se quiere convertir, influenciadores. Para usted ser un influencer no tiene que tener 1 millón, 5 millones de seguidores. Eso el Señor le va a dar un lugar a usted, si usted tiene un llamado a hacer esa influencia. El Señor le va a dar un llamado y le va a dar el momento y el lugar. Tito, es tiempo de ir a dirigir allí. ¿Por qué? Porque se están levantando unos que yo no he llamado a confundir a la gente. Y necesito un hombre íntegro para que vaya y predique la verdad, para que viva la verdad, para que sea testimonio de la verdad. ¿A usted le han inventado algo? A mí me han inventado un montón de cosas en la vida. Hay veces que yo he escuchado temas que hablan de mí y cuando me dicen, le digo, ¿quién dijo eso? No, que me cuente, yo no me acuerdo nunca haber hecho eso, pero que me cuente, saben cosas de mí que yo ni siquiera sé. Cuénteme esas cosas. Se va a caer, se va a acabar. Y se va a caer el ministerio, y esa familia, y todo lo que hayan hablado de usted. ¿Qué hace usted con eso? ¿Se va a defenderse? Hermano, sea testimonio, siga en la verdad. La verdad lo va a respaldar. Y tarde o temprano, porque está un mundo que lo está observando. Por un lado están los que están buscando la oportunidad para caerle encima, aprovecharse. Por otro lado están los que quieren hacer daño.
Pero también hay una cantidad de gente que quiere recibir bendición y a ellos es lo que los ha llamado el Señor. A ellos es lo que lo ha llamado el Señor a usted. Le prestamos mucha atención a los otros dos grupos. ¿Por qué? Porque hacen mucho ruido. Pero usted manténgase centrado en lo que lo llamó el Señor. Usted no tiene que defenderse. El testimonio suyo va a hablar por usted. Una vida de integridad, lo que usted habla, lo vive, lo practica. Eso quiere decir que lo cree. Hablemos un poquito de iglesia. Si usted es líder de una iglesia, fue líder o tiene un llamado al liderazgo en una congregación, siempre la pregunta será, ¿cómo ganar mayor influencia en las personas? Es decir, el respeto como líder. Es que en el grupo nadie me respeta. No es culpa de la gente. No es responsabilidad de la gente. Vuelvo y le digo, el respeto se gana. Podemos salir desesperadamente a buscar personas para que nos sigan. Pero si la obra es del Señor, ¿qué hago yo haciendo la obra que solo Él puede hacer? Él va a traer las personas, obviamente. Y las personas van a recibir. ¿Por qué? Porque tienen hambre y sed de la verdad. Pero cualquier loco puede abrir un local. Iglesia cristiana fulanita. Le va a llegar gente, créalo. Gente le va a llegar. El enemigo le puede mandar a un grupo de personas a que lo aplaudan y le digan que está bien para mantenerlo en el error. Así de sencillo. El enemigo puede hacer eso. Pero cuando el Señor le envía a las personas, ¿está enviando a quién? A su novia. A los varones que están aquí, que ya me dijeron están enamorados de sus esposas. Piense en el momento en que usted estaba comprometido. Nos vamos a casar, mi amor. Me voy a ir un tiempo, pero yo vuelvo. Vuelvo para la boda. ¿A quién te dejo para que te cuide? Mientras tanto, ¿a quién te dejo a ti para que te guíe, para que te direccione, para que podamos encontrarnos cuando yo vuelva y casarnos? ¿A quién se le dejaría? A su novia. ¿A un loco? ¿A un mentiroso? ¿A un engañador? ¿A un perezoso? No. Para los líderes de iglesia, hermano, es la novia del Señor. La iglesia es la novia del Señor. Y Él dice, vaya enseñándoles la verdad mientras yo regreso. ¿A quién se la va a dejar? A alguien que Él escogió, que Él ha formado y preparó, pero sobre todo a alguien que permanece y vive en la verdad, que es coherente, que es testimonio. El apóstol Pablo le habla a Tito y le dice, no solo los de adentro deben ver tu testimonio, sobre todo los de afuera, porque los de adentro conocen algo, tienen la Biblia, conocen palabra, se les ha predicado, ellos tienen conocimiento, pero los de afuera el único conocimiento que tienen es tu vida. Usted es una Biblia abierta, hermano. Vuelvo al ejemplo del comienzo. Tranquilo, pastor, siga predicando, porque aún en la oscuridad vemos a Jesús. En el mundo, Jesús debe ser visto a través de su vida. En el mundo. Eso es más importante que cualquier cosa. Porque la gente afuera tiene temor, siente culpabilidad, está distanciada, hay confusión, no en cuanto a Dios, en cuanto a los cristianos. Porque hay hasta los ateos, hermano, cuando dicen, bueno, y si Dios existiera, ¿por qué hay el mal? ¿Qué están diciendo que es Dios? Bueno, o sea, ellos le dan una connotación ya a Dios, uno de los atributos. La gente sabe que Dios es bueno, pero los cristianos no tanto. Dios es bueno. Yo nunca voy a una iglesia. ¿Por qué? Porque he conocido unos testimonios. Hermano, la gente tiene confusión no con el concepto que tienen de Dios, sino con el concepto que tienen de su pueblo, de su iglesia, lo que decía ahorita, esos malos testimonios. El que lo estafó a usted y dijo que era cristiano, el que lo dañó. Si usted está aquí después de que le haya pasado esto, es porque el amor de Dios lo sostuvo, porque mucha gente tiene ganas de salir corriendo de la iglesia. Y la gente está viviendo en esas tinieblas y en esa confusión, hermano.
Entonces, cuando usted llega siendo un testimonio vivo, eso va a ser contagioso. Y ellos van a querer saber más y acercarse. Isaías 55:5 dice la palabra de Dios. Muchos correrán a ti. Muchos correrán a ti a causa mía, a causa de que yo te honré. Dios honra a los que le honran. Usted no tiene que andar buscando cosas que el Señor ya le entregó, sino vivir de acuerdo a como el Señor le dijo. ¿Para qué? Para que eso que el Señor le entregó se manifieste. Hermano, piensa en su familia, hasta el día de hoy, en sus hijos, a los varones que hay en este lugar. Me escribió un hermano a la iglesia, no sé si él sea de Casa de Amor o cuál sede será. Él escribió a la emisora hace un par de semanas, después de la predicación de los hombres que se transmitió en un festivo y que estuvimos allá en Gran América. Dijo: no, pastor, ya no más. A mí me gusta oírle sus enseñanzas, me gusta escuchar sus prédicas. Uy, pero hay un punto, es que usted a los hombres nos da muy duro. Le dije a un hermano ayer en Villavetel, me dijo: pastor, ¿y usted me va a seguir dando tan duro? Le dije: sí. Pero es de parte de Dios y con amor, hermano, hasta que usted o despierte o se ponga pilas a lo que Dios lo llamó a hacer. Entonces dijo: pastor, es que usted está muy duro. Yo le respondí, le dije: hermano, gracias por escribirme. Créame que me contengo y no le doy tan duro como mereceríamos los hombres. Porque necesitamos caminar en la verdad, hermano. A los varones que están aquí y me están escuchando, varón, usted es el testimonio en su casa. Sus hijos, las mamás están allí. En estos días estuvo Darío González dando una enseñanza ahí en Familia y él corroboraba eso. Hermanos, la mamá da el amor, pero el papá da la seguridad. Usted es el testimonio. Los hijos van a querer. Los papás somos los superhéroes, hermano. Cuando son niños, el papá es el superhéroe. Y después, cuando va creciendo, va conociendo el testimonio del papá y quiere hacer lo mismo. Así diga que no. Yo mucho tiempo en mi niñez veía a mi papá y dije: nunca en la vida quiero ser como él. Y a los 12 años ya era como él. Los mismos errores, los mismos problemas durante muchos años. El papá, el varón en la casa, hermano. Preste la atención a ese detalle. Sus hijos van a querer seguir el camino suyo. Indirectamente, así ellos digan con sus palabras que no, el testimonio lo jala. Eso es contagioso. El testimonio es contagioso. Para lo malo también es contagioso, pero para lo bueno mucho más. Hermano, sea un testimonio en su casa. Deje el conflicto, deje la gritería, deje la pelea, que con eso no va a cambiar nada. Sea testimonio. Sea testimonio, sea coherente lo que habla con lo que usted vive. A todo lugar donde vaya. Usted es una fuente de amor inagotable, porque el amor de Dios no se termina. Venza el mal con el bien. El que le quiera hacer daño, sígalo amando, sea testimonio. Que la gente quede desarmada, que el enemigo quede desarmado. Usted se gane el respeto. Y vuelvo y digo, no es un respeto simplemente terrenal, es el respaldo de la presencia de Dios. Porque hay una autoridad que va más allá de autoridad terrenal. Y hay gente que siente ese límite ahí, está frente a alguien, me inspira respeto esta persona. ¿Por qué me inspira respeto? Porque hay un respaldo y hay una unción. Ahí está la presencia de Dios. Yo le voy a invitar que se ponga de pie. Vamos a orar en esta mañana, dándole gracias a Dios por su palabra, pero sobre todas las cosas. Porque su palabra es el manual que nosotros necesitamos para vivir vidas victoriosas, hermano. No hay otra manera de ver nosotros esas victorias sino caminando en la palabra de Dios. Lea toda la carta a Tito, profundice, vaya al contexto de lo que estaba ocurriendo. Piense cuando usted dice: necesito un consejo. Señor, necesito un consejo de cómo ser un buen padre, necesito un consejo de la empresa que acabo de abrir, necesito un consejo para el ministerio, necesito un consejo para cualquier cosa que usted lo necesite. Lea el capítulo 2, versículo 1 en adelante de la carta a Tito. En cuanto a ti,
mantente en la verdad y vive la sana doctrina. Que todos puedan ver que lo que tú predicas es lo que vives. Y eso te va a sostener. Y eso te va a dar que te ganes el respeto de los de la iglesia, de los de fuera de la iglesia y de todas las personas. Porque ese testimonio es la presencia misma del Señor sobre tu vida. Padre Celestial, gracias te doy, Señor, porque ese consejo, esa recomendación, esa guianza que tú le das a través del apóstol Pablo a Tito, es lo que todos nosotros necesitamos en todas las áreas de nuestra vida. Cuando en la empresa no sabemos qué hacer, cuando en el hogar se están saliendo las cosas de las manos, cuando los hijos se han levantado en rebeldía, cuando no hay una buena relación en medio de la pareja, cuando los ministerios no saben hacia dónde moverse, cuando las iglesias se están dividiendo, cuando las falsas doctrinas están permeando y llegando al corazón y a la mente de muchas personas. Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago, Señor? La respuesta va a ser la misma que la respuesta a Tito. Tú mantente en la doctrina sana. Tú mantente en la verdad y predica siempre la verdad. Y eso va a hacer que te ganes el respeto de todas las personas. No llegues a pelear. No armes divisiones, no estés defendiendo nada. Y acuérdate siempre que así como ellos están en tinieblas y están en oscuridad y están en dolor de muchas cosas, tú mismo lo estuviste. Y con amor háblales, pero también con templanza toma decisiones. A tus hijos, empiézalos a criar en la verdad, no porque tú la hables, sino porque la vives. Que ellos puedan ver un testimonio vivo. Y eso va a generar que te respeten. Que haya respeto, porque eso quiere decir que el Espíritu de Dios está sobre tu vida y que Él está respaldando, está dando fe, está poniendo su Espíritu como un sello que da fe de que lo que tú hablas es real. Y entonces tú no necesitas andar buscando nada más, ni necesitas andar desesperado buscando un lugar, corriendo para que la gente te respete o mirando como un oportunista, como hay muchos en la vida cristiana, buscando cómo sacan provecho por encima de otros. No, ya no necesitas eso, porque ahora el Señor va a cumplir su palabra en ti. Y Tito se fue y la expectativa de toda esa iglesia era el nuevo líder que iba a venir. ¿Con qué vendría ese nuevo líder? Y ese líder llegó con la verdad. Y ese líder llegó con la verdad de la palabra de Dios y dando testimonio. Y el apóstol Pablo habló de esto a Tito y se lo habló a Timoteo y nos lo habla a nosotros porque él mismo fue testimonio de coherencia. Hoy una de las puertas más grandes que hay al error y a la destrucción de iglesias y de familias dentro de la iglesia es la falta de coherencia. Es decir una cosa, predicar una cosa, hablar una cosa y vivir otra. Y por eso no hay respeto. Vivimos en una sociedad donde la iglesia no es respetada. Si nosotros miramos la Biblia en el Antiguo Testamento, los reyes y los gobernantes tenían a su lado hombres de Dios, profetas. Hoy no, en nuestra sociedad no. ¿Por qué? Porque no hay coherencia. Porque los que llegan, que profesan la fe y quieren llegar a las altas esferas del gobierno, van por dinero y van por plata. Hay muchos gobernantes que dicen: no quiero saber nada de esos pastores, de esos cristianos, porque no hacen sino aprovecharse de otros. No hay respeto por la iglesia, no hay respeto por el testimonio. Quienes son vecinos de las iglesias, en cambio de ser alcanzados por una coherencia, que aquí predicamos el amor de Dios y debía manifestarse afuera con los vecinos, y en cambio de ser coherentes con eso, andamos en conflictos y en peleas. En los hogares igual. ¿Cómo queremos que el Señor respalde nuestra vida? ¿Cómo queremos el respaldo de Dios al llamado que ha hecho sobre nosotros? ¿Cómo queremos salir a predicar del amor de Dios cuando no amamos a los hermanos con los que servimos? Cuando yo puedo decir a estos hermanos, a esta hermana, yo no me la aguanto, yo prefiero irme para otro ministerio, para otra iglesia porque no me la aguanto, pero me voy a predicar del amor de Dios. Incoherente. Nada está pasando, no tienes el respeto de nadie, el enemigo se burla de ti. Cuando Dios te ha llamado a ser instrumento en sus manos, vence con el bien el mal.
sé testimonio, sé ejemplo, más que cualquier tratado, más que cualquier predicación, más que cualquier cosa que tú hagas en el mundo. Lo que habla es tu testimonio. Lo que habla es tu testimonio. Perdona a los que te han herido, porque no puedes hablar de la gracia si no entiendes qué es el perdón. Pídele perdón a quien corresponda que le pidas perdón. Ama a tu familia, que se manifieste el amor de Dios en tu familia. Porque de nada sirve amar a los hermanos de la iglesia, pero a tus hijos secos y vacíos del amor. Sé coherente, sé testimonio. Porque ese testimonio, el apóstol Pablo le dice a Tito, viviendo de esa manera, muchos van a venir a conocer a Dios. Porque tu reflejo es el amor de Dios. Porque lo que tú hablas es la palabra de Dios. Porque lo que tú vives es el propósito de Dios. Entonces, cuando vengan de muchos lugares a buscarte, Tito, tú les vas a hablar lo mismo que le has hablado a los de aquí. Cuando te encuentres en diferentes lugares, a las naciones, a los lugares donde Dios te ha dicho que te va a llevar, hablarás de lo mismo. El mensaje no cambia. El mensaje no cambia. Es el mismo mensaje. Pero cada vez será más fácil para ti compartirlo. Cada vez será más fácil porque lo vives. Y lo vives porque lo crees. Y entonces fluirá a través tuyo en todo tiempo, en todo momento. Va a estar fluyendo ese mensaje. Ya no tienes que tardarte meses o semanas mirando cómo es que vas a hablar, cómo es que vas a hacer. Simplemente vas a decir, Señor, aquí estoy porque yo te creo y porque vivo lo que tú me has enseñado y es muy fácil para mí compartirlo. Gracias, Señor, por liderazgos, ministerios, familias, Señor, que se levantan en la verdad y que son coherentes, Señor, entre lo que se habla y lo que se vive. Gracias, Señor, por tu palabra, por recordarnos algo, que aquí estamos reunidos, pero afuera de este lugar hay muchos ojos, pero que allí en donde nosotros vivimos, en el conjunto donde tú vives, en el apartamento donde tú vives, también hay una cantidad de ojos mirando cómo vives tú, porque la gente tiene hambre y sed de Dios, y porque Dios te ha puesto en lugares donde la gente va a conocer al Señor a través de ti. Y por eso el enemigo no quiere que tú reflejes al Señor ni seas coherente. El enemigo quiere que tú seas mal testimonio para que otros no conozcan del Señor. Pero en el nombre de Jesús yo oro hoy para que sea la palabra de Dios sanando tu corazón, trayendo libertad a tu vida y a tus pensamientos. Y en el nombre poderoso de Jesús, que hoy, que en esta hora, que ahora mismo, tú empieces a entender que sí importa mucho lo que otros ven en ti. Porque rápidamente nosotros muchas veces nos lavamos las manos. A mí no me interesa lo que nadie diga. Sí, sí te interesa. Y debe interesarte mucho. Porque tú eres un embajador del reino de los cielos. Porque si dices que no te interesa, es porque estás haciendo quedar mal el reino de los cielos. Pero cuando te interesa, en todo lado donde estés, te acuerdas que tú eres un testimonio vivo del poder de Dios. Y que cuando estés en oscuridad y en tinieblas, la gente pueda decir, aún en la oscuridad vemos a Jesús a través tuyo. Gracias, Señor, por tu palabra y por la vida de todos los líderes, ministros, familias que se levantarán hoy con esa palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén.